How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. Pues se acaban de cumplir ya 42 años, 42, desde que un grupo de ladrones sorprendiese al mundo entero con el primer gran butrón de la historia criminal. Fue un agujero excavado, fíjense, desde las alcantarillas hasta el corazón, nada menos que de la cámara acorazada de un banco de la ciudad francesa de Niza. Bueno, pues aquel butronazo, podemos llamarle así, permitió a aquella banda hacerse con un botín de más de 20 millones de euros. O sea, ya hacemos el cambio, ¿eh? O serían actualmente 20 millones de euros, pero de 1976, ¿no? Y la verdad es que no se ponen todos de acuerdo en la cuantía exacta, ¿no? Pero está en torno a los 20 millones de los euros actuales. Dejaron una pintada en las paredes de la sucursal después de ejecutar el golpe, que se convirtió luego en el mantra, ¿no?, de los ladrones de guante blanco. Los violentos no, claro, pero los que actuaron en el futuro en otros lugares sin hacer daño a nadie, digamos, físicamente, pues el mantra que tenían era este del butrón de Niza, que era sin odio, sin violencia, sin armas. Que aparte es un poco de recochineo, digamos. Hoy en el territorio negro vamos a viajar de esa forma vintage hasta Francia con Manu Marlaska. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto inspiró al Ocean Eleven, ¿no? Bueno, era el precursor de todo aquello, los precursores de todo aquello. El primer gran ladrón de guante blanco que hubo en la historia es el personaje al que vamos a hablar hoy. Sí, pero desde luego yo creo que inspiró esto a la película de George Clooney y compañía, y Brad Pitt, porque es más o menos eso, ¿no? Un gran golpe en Niza que da un personaje, el auténtico cerebro de la banda, llamado Albert Spaggiari. Je suis plus seul qu'au premier jour dans ma prison de gloire. Sí, es Johnny Hallyday, seguramente el músico más famoso de la historia de Francia, ¿no? Que le vale a Manu Marlaska para hablarnos de eso, del ladrón más famoso de Francia, de Albert Spaggiari. ¿Quién era Albert Spaggiari? Pues Spaggiari era conocido en el mundo del AMPA, en el mundo de la delincuencia, como Bert. Él nació en un departamento francés, me van a perdonar los oyentes porque no soy francófono, Larange-Montéglin, al pie de los Alpes, y creció en la ciudad de Gers, donde su madre regentaba una lencería. Era hijo único. Y el inicio de su historia delincuencial, que esta historia, por cierto, como veremos más adelante, está llena de medias verdades, de exageraciones, de leyendas, de alguna mentira incluso. Pero bueno, ese inicio parece que se sitúa antes de que cumpliese 18 años, cuando de una tienda de la ciudad en la que vivía robó un diamante para regalárselo a la que entonces era su novia. Madre mía. Lo que sí es cierto, esto no es leyenda, esto está comprobado, está constatado, es que nada más cumplir esos 18 años se enroló en los Boinas Rojas. Los Boinas Rojas eran los paracaidistas de la temida Legión Extranjera Francesa. En esta unidad combatió en la Guerra de Indochina, que fue el conflicto colonial que antecedió el predecesor de la Guerra del Vietnam, es decir, el que se libraron franceses allí. Y durante la Guerra de Independencia de Argelia, Spaggiari militó en las filas de las OAS. Las OAS son, para los más jóvenes, un grupo de terrorista de carácter paramilitar de extrema derecha que se oponía a la independencia del país norteafricano, es decir, no querían que Argelia fuese libre, fuese independiente. Eso es. Él fue detenido y condenado a 3 años de prisión, acusado de pertenecer a las OAS, de repartir propaganda subversiva y de tenencia de armas, delitos que no eran demasiado graves. Él, para alimentar su leyenda, que empezó a cimentarse ya, dijo que en el año 1961 tuvo en el punto de mira de su rifle al mismísimo general Charles de Gaulle, que era el enemigo acérrimo de las OAS, pero que recibió la orden en ese momento de no disparar. Así que si hacemos caso a Spaghiari y a su leyenda, él sería el verdadero chacal, ese personaje que inspiró la novela de Frederick Forsyth. Sí, desde luego, la historia de este tipo al final va a inspirar mucha ficción, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Un par de películas han hecho sobre ella, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso, insistamos en eso. Antes que ladrón fue terrorista de ese grupo que no quería la independencia de Argelia, y por lo que se ve, el paso por prisión no le templó precisamente, ¿no? Salió el hombre igual.
Bueno, en un principio pareció que sí, que le templó, porque en el año 1974, tras salir de la cárcel, Spaghiari abrió un estudio fotográfico en Niza que le proporcionaba pues unos ingresos suficientes para vivir de manera honrada. Lo que pasa, el problema, era que no le daba para llevar la vida de bon vivant a la que él era tan aficionado. Él siempre paseaba por las zonas más lujosas del puerto de Niza, llevaba trajes caros, gafas de su último modelo, fumaba valiosos habanos, siempre en los mejores restaurantes, siempre en los mejores bares. Eso es muy caro, todo eso que me estás contando es un poco caro, sí. Y su casa se convirtió en un lugar de reunión, en un lugar de encuentro de los viejos mercenarios de las SOAS. De hecho, como recuerdo a sus tiempos de soldado de fortuna, bautizó su vivienda como Les Ois Sauvages, el título de una vieja canción que los militantes de las SOAS adoptaron como un himno oficioso. Gris sur la vie, il manque un ami, la dame blanche l'attendait. Es esta canción, Les Oies Sauvages, de Jean-Pax Meffray, que los mercenarios de las OAS, este grupo terrorista francés, pues adoptaron como himno. ¿Y en qué momento tuvo Spaghiari la idea de dar ese golpe que le convirtió desde luego en una leyenda de la delincuencia? Pues esto tampoco forma parte de la leyenda, esto parece que es verdad. Spaghiari estaba leyendo tranquilamente una mañana un diario local de Niza y se topó con un reportaje que hablaba de la red de alcantarillado de la ciudad. La estaban renovando, digamos que el ayuntamiento presumía de su red de alcantarillado. El texto estaba acompañado de unos planos de las cloacas y Spaghiari reparó en un detalle. Las alcantarillas pasaban justo por debajo de la Société Générale de Niza, el banco más grande de la ciudad. A partir de ese momento, a partir de que leyó ese reportaje, Spaghiari solo pensó en cómo poder alcanzar el corazón de ese banco desde las cloacas, ya que pasaban por allí debajo. Lo primero que hizo, bueno, pues como buen atracador, como buen ladrón de guante blanco, fue ir al conocer el terreno, al teatro de operaciones, como se dice en el argot de los malos. Supongo que ya nunca nadie más ha publicado los mapas de las alcantarillas en todo el mundo, ¿verdad? No. Porque a este hombre le dieron un medio trabajo hecho. Cuando dices que va a ver el teatro de operaciones, ¿me estás contando que él se fue y entró en el banco que pensaba desvalijar? Por supuesto. ¿Y qué hizo? ¿Con qué excusa fue? Spaghiari, un tipo entonces de 44 años, se presentó con su mejor traje, con sus mejores galas, por supuesto. Yo estoy viendo a George Clooney, en Ocean Eleven. Claro, es que te viene a la cabeza, es la peli. Y dijo que estaba muy interesado en alquilar una caja de seguridad, que tenía unas cosas que guardar. Así que, naturalmente, los empleados del banco, muy solícitos, le llevaron hasta la cámara acorazada. Una vez dentro, se dio cuenta de que la puerta de esa cámara era un armatoste de 20 toneladas de peso de acero, tan inexpugnable como las paredes que tenía esa cámara acorazada, que eran de 30 centímetros de hormigón armado. Pero esa cámara tenía un punto débil, el suelo. La cámara acorazada albergaba 400 cajas de seguridad y en una de ellas, la que había alquilado, Spaghiari, que no dejó nada a la improvisación, introdujo un aparatoso despertador de esos que había antes, un enorme despertador. Lo metió dentro de la caja y se fue. Lo metió dentro de la caja y lo programó. Lo programó para que la alarma sonase a medianoche. ¿Por qué hizo esto? Pues porque quería saber si esa cámara acorazada estaba dotada de alarmas de detección sísmica o detección acústica, es decir, que saltasen cuando notaban alguna vibración o cuando notaban algún ruido. El despertador sonó y no pasó absolutamente nada. No había alarmas, ¿por qué? Pues porque los responsables de la Société Générale de Niza pensaron que esas paredes que tenían, esa puerta de 20 toneladas que tenían, eran protección más que suficiente. Así que Spaghiari, de momento, ya se hizo en muy poco tiempo con toda la información que necesitaba. Ya, pero también parece curioso, ¿no?, que no hubieran previsto ningún tipo, o sea, que ningún ruido y ningún movimiento, porque anda que no debe meter ruido, hacer un boquete, un butronazo en el suelo, ¿no? Pero entonces ten en cuenta que nadie había hecho eso todavía. Ya, no, claro. Y si tenían esa puerta y esa cámara y esas paredes, pues pensaron que aquello era inexpugnable, ¿no? Uh-huh. El caso es que nuestro hombre ya tiene toda la información, ve que no hay ningún ruido probado con ese despertador que provoque ninguna vibración que provoque nada, pero claro, entiendo que él solo no podría con todo. Necesitaba un equipo, yo sigo con la peli en la cabeza. Claro, aquel era un golpe que él solo no podía dar, empezaría a reclutar a un grupo de tipos, ¿no? Por supuesto. El primer plan que tuvo Spaghiari fue ofrecer el golpe, ofrecer la idea a ampones de la Costa Azul, a ampones marselleses, pero los capos de la mafia marsellesa consideraron que era una
locura, que aquello era una barbaridad. Insisto, nunca antes nadie se había atrevido a excavar desde las alcantarillas para acceder a un banco. Ese golpe era algo inédito. Así que con la negativa de la mafia marsellesa, Spaghiari, bueno, pues decidió reclutar a su propia banda. Junto a unas 20 personas, entre las que había bastantes excompañeros de armas de las SOAS, había albañiles especialistas en excavar y hasta había un experto joyero que su única función era decidir, una vez dentro de la cámara acorazada, qué piezas llevarse y cuáles dejar. Vaya, y ese plan, ¿no? Perfectamente hizo un casting, digamos, una selección de personal muy cuidada, ¿no? Como George Clooney en la película, efectivamente. Bueno, pues ese plan, eso que podía parecer una locura, porque nadie antes lo había hecho, ¿no? Solamente en su cabeza estaba esa posibilidad, empieza a cristalizar y Spaghiari y los suyos se ponen manos a la obra, ¿no? Se ponen a cavar un túnel, supongo, ¿o qué? A ver, la cuadrilla de Spaghiari lo que hizo fue trabajar de forma extremadamente profesional, como veremos ahora, y con unas condiciones muy exigentes. Por ejemplo, el jefe Spaghiari prohibió el alcohol durante todo el tiempo que duró la obra y obligaba a los suyos a dormir 10 horas diarias para que estuviesen en plena forma, en pleno rendimiento mientras trabajasen. Duró 3 meses ese trabajo. ¿3 meses? 3 meses. Excavando. Sí. Y durante esos 3 meses se hicieron pasar por trabajadores de obras públicas mientras diariamente entraban en las cloacas con una maquinaria que pesaba cerca de 1 tonelada, ojo, No me lo puedo creer. Metían en esas cloacas una maquinaria entre la que había un gigantesco gato hidráulico, había sopletes, había bombonas de oxígeno a presión, bueno, todo el material necesario para excavar. Cada día el equipo de Spaghiari lograba cavar no más allá de 10 o 20 centímetros, nada Madre más, mía. solo podían profundizar eso. Así que tardaron esos 3 meses en completar los 8 metros que separaban el punto de arranque, el punto de inicio del suelo de la cámara acorazada del banco. El plan tenía un deadline, tenía un plazo límite, tenían que llegar allí, tenían que llegar al suelo de la cámara acorazada, coincidiendo con el largo fin de semana del Día de la Bastilla, entre el viernes 16 y el domingo 18 de julio del año 1976. Y lo consiguieron, eso sí, la última jornada tuvieron que hacer horas extras porque tuvieron que trabajar 16 horas para alcanzar ese objetivo. Bueno, es que ese viernes, que es festivo en Francia, es cuando el grupo... Y además con qué precisión, ¿no? Vale que tenían mapas, pero ¿cómo saber exactamente que coincide ese lugar, ese agujero, con el suelo de la cámara acorazada? Que tampoco es un campo de fútbol, es un lugar relativamente pequeño, ¿no? Sí, Me parece prodigioso, de verdad, todo esto. El caso es que, coincidiendo con ese día, y después de 3 meses de trabajar todos los días 10 horas, el grupo hace, ¿no?, el boquete definitivo. Y bingo, se encuentran dentro de la cámara acorazada de la Société Générale de Niza. Claro, tienen 3 días por delante, ¿no? Todo el largo puente. Tienen viernes, sábado y domingo, 3 días para... Tú dices que para trabajar con tranquilidad. O sea, ¿se lo tomaron con tranquilidad y relajo? Con absoluta tranquilidad. Tenían 3 días para reventar esas 400 cajas y seleccionar cuidadosamente lo que llevarse. Así que para trabajar con más tranquilidad aún, soldaron por dentro la puerta de la cámara, es decir, la soldaron para evitar que nadie les molestase, para evitar que nadie entrase allí, y abrieron una por una las 400 cajas que guardaba la cámara acorazada. Seleccionaron muy bien lo que se llevaban y lo que dejaron. Spaghiari pidió a los suyos que descartaran el contenido de las cajas que pareciesen guardar pequeños ahorros personales, es decir, cantidades de dinero en efectivo pequeñas, pidió que las descartasen porque él pensaba, como, bueno, él siempre ha querido ser un buen ladrón, una especie de Robin Hood, él no quería hacer daño a quien tuviese allí sus pequeños ahorros. Eso sí, se llevaron joyas, se llevaron bonos al portador, se llevaron todo tipo de valores, por un montante que nadie se pone de acuerdo. Mucha gente no denunció, mucha gente tenía dinero oculto a la administración francesa, claro, pero lo que sí que es seguro es que superó los 20 millones de dólares, 20 millones de euros más o menos, en francos, evidentemente, en aquella época. ¿Qué hacían con el botín desde esa cámara acorazada? Pues el botín... Exacto, porque eso cómo lo sacaban de allí. Pues mira, lo cargaban en bolsas de plástico selladas que subían a bordo de balsas hinchables que iban flotando, iban remontando el agua de las alcantarillas. Y otros miembros del equipo esperaban a esas balsas y llevaban el botín a un lugar seguro. Todo perfectamente coordenado y todo con la firma de Spaghiari, un tipo al que nunca le faltó el sentido del humor. Desde luego, porque dejó señales de su particular sentido del humor en este gran golpe. Sí, por ejemplo, en varias cajas de la cámara acorazada, lo que encuentran Spaghiari y los suyos son
son fotografías pornográficas, fotografías muy, muy evidentes de miembros de la alta sociedad de Niza. Así que lo que hicieron fue empapelar la cámara acorazada con esas fotografías pornográficas. Además, antes de dejar el banco, en la madrugada ya del lunes, muy poco antes de que abriesen, apenas 3 o 4 horas antes se calcula que dejaron la entidad, Spaghiari encargó que comprasen patés y vinos caros para celebrar el éxito del golpe allí mismo, en el mismo teatro de operaciones. ¿Me estás diciendo que se quedaron allí a tomar el paté? Sí, a celebrarlo. Sí, Es bestial, es bestial. Sí. Así que cuando llega la policía, encuentra los restos del banquete y encuentra la pintada más famosa de la historia del crimen, esa que escribió el propio Spaghiari con un spray: sin odio, sin violencia y sin armas. Sans haine, sans armes, sans violence, de résistance, sans désobéissance. Así se llama también esta canción que estamos escuchando. Depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Sans haine, sans armes et sans violence. Bueno, o violence, mejor dicho. Bueno, una canción que recuerda a esa gesta de Spaghiari y los suyos y que se convirtió en el lema de los butroneros, ¿no? ¿Qué ocurrió después, Manu? Yo no sé si ¿cuánto tardó la policía en dar con los autores del robo? No mucho, no tardaron mucho. La clave para llegar a las bandas Spaghiari, curiosamente, fue una mujer celosa. La mujer contó en los ambientes del AMPA, de allí, de Marsella, de Niza, que su marido había pasado muchos días fuera de casa en las semanas previas al golpe. Así que ella pensaba que estaba con otra. Claro, un confidente se lo contó a la policía, aquello llegó a oídos de los investigadores ataron cabos y de momento detuvieron a ese hombre que no estaba siendo infiel a su mujer, sino que estaba trabajando con Spaghiari en ese túnel de 8 metros, ¿no? Ese primer arresto se produce 3 meses después del golpe y ese primer arresto lleva a todo el resto del grupo, incluido el propio Spaghiari. Bueno, y entiendo que Spaghiari fue detenido y que le juzgarían, ¿no? Le fue juzgado por este robo multimillonario. Pues no fue juzgado nunca. No. ¿Nunca fue juzgado? No. Spaghiari reconoció en sus primeras declaraciones su participación en el asalto, pero dijo que, y aquí empieza ya la fantasía, él dijo que el objetivo del butrón realmente era financiar a una organización política secreta de carácter anticomunista llamada La Cadena en italiano. Una organización que evidentemente solo existía en la imaginación del propio Spaghiari, que lo que intentaba era ganar tiempo, ir ganando tiempo para planificar lo que fue, yo creo que el siguiente y sobre todo su grandísimo golpe de efecto. Ya, ¿y cuál fue ese golpe de efecto? Agárrense, porque este personaje, Spaghiari, desde luego, no decepciona nunca. Bueno, pues Spaghiari, en una mañana, mientras estaba en prisión, allí confinado en una prisión en Niza, con máximas medidas de seguridad, le dijo al director que quería ofrecerle al juez detalles de la trama. Quiero contarle que se había cosas, arrepentido, ¿no? Que iba a contar ya. todo y que bueno. Así que el magistrado, el instructor, le recibió en su despacho del Palacio de Justicia de Niza el 10 de marzo de 1977. Spaghiari llevaba ya 5 meses en prisión. Y Spaghiari lo que hizo fue entregarle al magistrado una nota manuscrita, supuestamente escrita en un lenguaje cifrado. Le dijo al juez que allí, en ese documento, en ese papel, estaban todos los secretos del golpe a la Société Générale. Estaba la planificación, estaban todos sus cómplices, estaba todo. El magistrado no entendía absolutamente nada de aquel papel. Pero hizo unos garabatos, bueno, ves a saber. Sí, él desordenó letras, decía que estaban en un cifrado, que lo había escrito en un lenguaje cifrado, y así que el magistrado cogió el papel, no entendía absolutamente nada, y le pidió al delincuente y a los guardias que le custodiaban que se acercase para que le explicase, para que le ayudase a descifrar el papel. Así que Spaghiari se levantó, se acercó al juez, pero en lugar de explicarle al juez lo que había en ese papel, lo que hizo fue saltar por la ventana que el juez tenía detrás de su silla, de la silla del magistrado. Pero hasta aquí ya me parece una operación arriesgada y muy temeraria, ¿no? Era un primer piso. Ahora lo brillante es lo que viene ahora. Cayó sobre un coche y del coche resbaló hasta una motocicleta que lo recogió y se lo llevó a toda velocidad. O sea, había una motocicleta esperándole allí debajo el día que él iba a declarar. Me parece espectacular. En fin, y el autor de este robo, seguramente el más brillante de la historia, se convirtió también en el protagonista de una increíble fuga, porque seguramente entre el tipo de robo, cómo lo hicieron, y el tipo de y cómo se fugó finalmente delante de las narices de la policía y al juez, todo eso es lo que debió convertir en Spaghiari en una leyenda. Una fuga en la que, como no, también tiró de su peculiar sentido del humor. Lo que hizo fue, pocos días después de la fuga, un tipo contactó con la prensa para enseñar a la prensa un giro postal de unos 600 euros que había recibido de Spaghiari con una nota que decía:
por los desperfectos. No me digas que era el tío del coche. Efectivamente, era el dueño del coche sobre el que el ladrón, al arrojarse por la ventana, pues le había provocado algunos daños, ¿no? Al caer en ese coche, antes de subirse a la moto, pues pues el coche se abolló, se rompió algún cristal, y lo que hizo Spaghieri fue enviarle 600 euros. El conductor de la moto nunca jamás fue identificado, nunca se ha sabido quién es, y el juicio se celebró, en cualquier caso el juicio por el robo se celebró, y Spaghieri fue condenado a cadena perpetua en rebeldía, eso sí. Pero no lo pillaron nunca, ¿no? La justicia francesa permite la condena en rebeldía y él fue condenado en rebeldía. Pero los 12 años que tardó en morir siempre fue un fugitivo, nunca jamás se le pudo echar el guante. O sea, nunca más la policía pudo apresarle. Y al menos, no sé, ¿se sabe qué hizo, dónde estuvo o se le perdió la pista definitivamente? Bueno, como todo lo que tiene que ver con Albert Spaghieri, está lleno de zonas de sombra, está lleno de leyendas. Se dice que vivió en Argentina, que vivió en Brasil, que allí en Sudamérica se juntaba con otro ladrón de leyenda, Ronnie Biggs, el cerebro del autor del asalto al tren de Glasgow, u otro mítico robo del que hablaremos. Sería el colmo que se juntaran ambos de copas. Sí, hay un Hall of Fame del crimen mundial. Vale. Parece que sí que se hizo la cirugía plástica para cambiar su aspecto y tuvo el descaro, eso sí, de conceder 2 entrevistas televisivas que además se grabaron en suelo francés. Es decir, la grabaron. Pero este hombre era además un temerario. Sí. O sea, era un... En el año 1979, tras un pacto secreto con una editorial, publicó su autobiografía titulada El Gran Robo de Niza, y en ese libro detalló los pormenores del robo. Y bueno, ahí intentó convertirse en una especie de Robin Hood, como te decía antes. Dijo que él no se había quedado nada del dinero que se llevó el butrón porque lo había enviado a los oprimidos, curiosamente, oprimidos de Yugoslavia, de Portugal y de Italia. No me preguntes por qué eligió estos países. Yugoslavia, Portugal e Italia. Sí. Bueno, en fin. Y por si había poca leyenda, hace unos años, la CIA desveló que Spaghieri había trabajado para el servicio secreto del dictador Augusto Pinochet, ¿no? En Chile, la temidísima DINA. Sí, ¿Y esto es verdad? Sí, esto es verdad. Esto es, en el año 2000 la CIA hizo una gran desclasificación de documentos, una desclasificación masiva, y en uno de esos documentos aparecía que Michael Townley, un tristemente conocido agente de la DINA, fue quien mató al ministro de Allende, Orlando Letelier, en Washington, creo que lo mató. Sí. Bueno, pues mantenía frecuentes contactos con Spaghieri. El documento aseguraba que Spaghieri, era Daniel, el nombre en clave era Daniel, participaba en operaciones secretas de la DINA. Lo cierto es que el misterio y la leyenda siguió a Spaghieri pues hasta el final de sus días y más allá. Supuestamente, su madre encontró su cadáver frente a su casa el 10 de junio de 1989. Sin embargo, ¿Pero su madre dónde? ¿En Francia? Sí, en Francia, en su casa de Francia. ¿Pero eso es verdad o no? Bueno, no, lo que parece más cierto es que Spaghieri murió de cáncer de garganta 2 días antes, el 8 de junio, y Audi, que fue su mujer, la que la acompañó hasta los últimos días de su vida, trasladó de manera clandestina el cuerpo hasta su ciudad natal para que pudiera ser enterrado allí, porque temía que no la dejasen llevar el cadáver hasta su ciudad natal, porque bueno, él había pedido que se le enterrase allí. Y hace poquitos meses, en abril de este año, ¿no? De este mismo año, hace 3 meses, la justicia francesa dictó una nueva condena, también relacionada con este robo de Niza, que también, lo que va a contar ahora Manu, también es una historia increíble, ¿eh? Bueno, esto es alucinante y habla mucho de la vanidad. El condenado es Jacques Cassandri, que es un hombre que ahora tiene 74 años, fue condenado finalmente en abril a 30 meses de prisión por desvío de fondos, trabajo irregular y tráfico de influencias, pese a que le pedían una pena bastante mayor, porque el fiscal le estaba acusando de blanqueo de dinero, ya que sospechaba que utilizó el dinero, el botín del butrón de Niza para comprarse una casa, terrenos y una discoteca en varios puntos de Francia. Sin embargo, en el juicio no se pudo demostrar que el origen de ese dinero fuese el botín del butrón de Niza. Pero ¿se sabe si este Cassandri era o no uno de los colegas de nuestro protagonista de hoy? O sea, uno de los autores del robo de Niza o no? Pues sí, nunca está, ¿sí? Sí que se sabe porque, como decía antes, la vanidad a veces es la peor enemiga de los delincuentes, de los ladrones y de toda clase de delincuentes. En el año 2010, una pequeñita editorial francesa publicó un libro firmado bajo un seudónimo y el libro se titulaba La verdad sobre el robo de Niza. En él, el autor, que insisto, trabajaba con seudónimo, contaba detalles del butrón de la Sociedad General y se atribuía la jefatura del grupo de ladrones y minimizaba el papel de Albert Spaghieri. Realmente nunca se supo quién era el autor del libro, quién habría sido el cerebro de este robo, tal y como. Pero ¿cómo es posible que una editorial no cuente quién le ha dado ese manuscrito? Nunca lo contaron. Bueno. ¿Qué ocurrió? Pues que en un registro en casa de este Cassandri, motivado por un tiroteo en un club relacionado con el clan Ampón, al que pertenecía, porque Cassandri nunca se apartó del crimen, la policía encontró en su ordenador el manuscrito de ese libro y pudo demostrar que era el autor del libro. Por el robo, sin embargo,
embargo, no pudo ser juzgado porque ese delito sí que estaba prescrito ya. O sea que solo por... Intentaron juzgarlo por blanqueo, por blanqueo. Haber blanqueado el botín de del robo a Niza, pero no pudieron demostrarlo. De résistance en désobéissance. Y dices que hay un par de películas sobre Spaghiari. Sí, hay una que se llama Sin odio, sin violencia y sin armas, precisamente. Ya. Es una película que recrea toda la historia del robo. Ha tenido una difusión muy pequeñita fuera de Francia. Sí, yo creo que... Y otra que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama el robo de Niza o el atraco de Niza, que es algo peor, pero que también cuenta la historia de Albert Spaghiari, que desde luego, como ves, da para no una, sino para muchas películas. Desde luego, desde luego. Si fuera americano le habrían hecho ya una superproducción en Hollywood. En realidad la han hecho con Ocean's Eleven, entiéndanme. Ha sido así como la han hecho, pero sin reconocer autoría y sin pagar derechos de autor. Pero la historia solo falta que los 8 o 10 componentes fueran guapos. O sea, guapos, bien vestidos. No, pero esto pasa siempre, luego la realidad decepciona mucho. Ya. Bueno, chico, déjame a mí con la peli. No. Cualquiera puede echar un vistazo a la banda de Spaghiari y verá que no cuadra, ¿no? No se parece ni a Brad Pitt, ni a George Clooney, ni a ninguno. Ya, pues nada, me quedaré con la imagen que tengo en la cabeza entonces. Aunque uno se siente mal, porque claro, no puede estar a favor de un delincuente, no puede estar a favor de un ladrón, ¿no? Bueno, pero siempre tenemos una atracción por el mal, y cuando el mal es como este, pues bueno, pues te atrae un poco más, ¿no? No, y robar a los muy ricos, ahí hay una serie de fantasías y de leyendas que te parece más digerible, ¿no? Hay que tener cuidado porque tipos, por ejemplo, como Jaime Jiménez Zarbe, como El Solitario, yo creo que se miró en el espejo de Spaghiari y él decía que lo que hacía era expropiar a los bancos y todo esto, ¿no? Sí, claro, por eso digo... Era un criminal, ¿verdad? Por eso digo, peligro. Aunque a su favor tiene Albert Spaghiari, que nunca mató a nadie. Nunca. Ni hizo un rasguño a nadie, entiéndeme. Eso... No, en su actividad como atracador no. En la guerra indochina no sabemos. Pero su actividad como atracador no. Ya, pero estábamos hablando de su faceta como ladrón. Manu, que tengas buen verano. Vale, estoy tenso con la auditoría, ¿eh? ¿Estás tenso? Estoy tenso como cada auditoría desde hace 10 años. Claro. Ya, bueno, que sepas que Territorio Negro es el más longevo de los espacios de este programa. Lo sé, y los colaboradores de Territorio Negro también debemos ser de los más longevos, ¿eh? Manu Marlasca y Luis Rendueles, pues no sé, pero sí, yo creo que estabais aquí ya, pues a cabo de 2 o 3 meses, ¿no? De empezar yo. En enero. Yo empecé en septiembre. En enero, sí. En septiembre y en enero ya... El 7 de enero. Os eché el guante, así que y aquí seguís. Eso es. Y por muchos años, a ver qué dicen los oyentes. Que lo digan los oyentes, eso es. Eso, que lo digan ellos, efectivamente. Buen verano, Manu, si ya no hablamos más. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. C'est une évidence.